Muy buenos días, doctora Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctora Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidente de este tribunal, doctora Rosalena González Tirado, consejera de la Judicatura Federal, bienvenida a esta subcasa. Señor ministro del Retiro, licenciado Carlos Diego de Silva Nava, director general del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal, señoras, señores magistrados, compañeros todos. Para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es un gran honor el que la doctora Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya aceptado participar en este ciclo de conferencias con el tema Equidad de Género, dado sus vastos conocimientos y experiencia, y sobre todo el afecto que siempre ha demostrado por nuestro tribunal, lo cual mucho nos orgullece. Muchísimas gracias, ministra. La doctora Margarita Beatriz Luna Ramos nació en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde realizó los estudios correspondientes a su educación básica e inició los de licenciatura en Derecho, los cuales concluyó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estudió la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, la maestría y el doctorado. En su formación académica ha cursado diversos diplomados, entre los que se encuentran la especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el diplomado sobre arbitraje comercial internacional impartido en la Escuela Libre de Derecho y el curso de Derecho Norteamericano en la Universidad Iberoamericana. Ingresó al Poder Judicial Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el año de 1975. Ha ocupado todos los puestos que integran el escalafón de la carrera judicial, desde oficial jurisdiccional mecanógrafa, actuaria, secretaria del juzgado de distrito, secretaria proyectista del tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta de la Sala Penal y Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde también fue tesorera y la primera mujer presidenta del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del máximo tribunal de nuestro país. En el 2003 fue la primera mujer nombrada por oposición como consejera de la Judicatura Federal en pleno de la Suprema Corte de Justicia. En el 2004, a propuesta del presidente de la República y con la aprobación de 2/3 partes del Senado, fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala del máximo tribunal, de la que fue presidenta del 2002 al 2007. En el ámbito académico, desde 1987, ha impartido las cátedras de Derecho Constitucional, Amparo y Poder Judicial en diversos cursos y diplomados organizados por distintas universidades. Ha publicado diversos artículos, entre los que se encuentran procedencia del Juicio Ordinario Federal de Materia Administrativa, la prueba pericial en el incidente de la Ley de Amparo y en la memoria de la tercera reunión de jueces del Distrito Federal. Es miembro de los comités de tutoría de amparo y derecho constitucional y administrativo en el doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y pertenece al claustro de doctores en Derecho de la máxima casa de estudios. Fue integrante del Comité Técnico de la Escuela de Derecho de la División de Estudios Superiores del Centro Universitario, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de Amparo, miembro numerario del Grupo de los 100 del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica, y ha recibido innumerables reconocimientos, entre los que destacan la declaración de hija predilecta de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, por haber puesto en alto el nombre de su ciudad de origen, y tiene también con su nombre el bulevar denominado Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, otorgados por el Ayuntamiento Municipal. Cedamos la palabra a nuestra notable conferenciante. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí de veras motivo de gran satisfacción estar nuevamente en este tribunal al que tanto afecto le tengo, sobre todo a sus integrantes, a la magistrada presidenta, al señor ministro de Silva, y desde luego a todos los magistrados que integran sala superior, salas regionales y a las personas que laboran en este tribunal. Agradezco mucho la presencia de la señora consejera y desde luego de los invitados que están en esta ocasión con nosotros. El tema a tratar
pues a lo mejor no les va a hacer mucha ilusión porque está relacionado, ¿verdad? Se está relacionado con cuestiones de igualdad de género. Sin embargo, debo de mencionarles que es un tema que en la actualidad pues está en boga y la idea fundamental es ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo creo que durante las diferentes etapas de la humanidad, también los movimientos de género han tenido diferentes etapas. Una de ellas pues fue cuando se iniciaron en las postrimerías del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, pues los movimientos fuertes, podríamos decir, del feminismo, en donde lo que se peleaba pues era la igualdad de estos derechos, pero sobre todo el tener acceso a lo que en ese entonces pues se veía todavía con mucho problema para obtener por las mujeres, que era pues el reconocimiento de los derechos políticos, el derecho a votar y ser votada, el derecho a participar en la educación. Recuerden ustedes que las mujeres no tenían mucho acceso a la educación, sobre todo a la educación superior, y la posibilidad de desarrollarse de manera laboral y en todos los campos de la cultura. Digamos, paulatinamente en algunos lugares, en unos más temprano, en otros más tarde, estos movimientos pues fueron generando el reconocimiento de estos derechos, el reconocimiento a través incluso de la firma de pactos internacionales que ustedes conocen muy bien, el CEDAW famoso, el Belém do Pará, es decir, todos aquellos que están encausados a los acuerdos internacionales en contra de la discriminación de la mujer. ¿Y esto qué logró? Bueno, pues que muchos países, incluyendo el nuestro, hicieran algunas reformas a sus sistemas jurídicos, y en el nuestro, pues bueno, se dio la reforma al artículo 4 constitucional, el artículo 1 constitucional, y desde luego la reforma a mucha legislación secundaria, que de alguna manera pues ha tenido que ver con la igualdad entre el hombre y la mujer, que pues por costumbre pues existía legislación en la que se determinaban pues ciertas restricciones a la mujer. Por ejemplo, en amparo, todavía don Carlos se acordará, en los años 70 pues estaba vigente un artículo que decía, y la mujer puede pedir amparo sin necesidad de pedir permiso del marido, como que si realmente pues, fuera necesario. Entonces, este tipo de legislaciones pues fue modificándose, algunas modificaciones también muy importantes en los códigos civiles, en los códigos familiares, pero fue dando lugar a las reformas legales. Y en nuestro país pues no se quedó atrás. Recuerden ustedes que en 1970 se dio el movimiento feminista muy fuerte, en el que la Reunión Feminista Internacional se dio incluso en la Ciudad de México. Esa convención se dio acá, y pues por esa razón en esas fechas se dieron las reformas constitucionales más importantes, que fue la del artículo 4, sobre todo porque no era posible que México fuera sede de un movimiento internacional de esta naturaleza y nuestra Constitución no estableciera esa igualdad. Entonces, pues se dieron los cambios legislativos y constitucionales, se puede decir, necesarios para esto. Sin embargo, ¿cuál es el estado de cosas en el que actualmente nos encontramos? Los cambios legislativos, el marco legal, pues se ha ido modificando afortunadamente, y la idea es, esto se ha aterrizado, esto realmente en la realidad es ya una práctica que no necesite tener acciones positivas ni ninguna otra cosa para que realmente haya igualdad. Pues en la práctica vemos que no. ¿Por qué razón? Pues nada más volteemos a ver los puestos políticos, quienes los ocupan, y nada más gobernadoras, pues tristemente hay una sola mujer gobernadora, cuántas secretarias de Estado, cuántas ministras de la Corte, cuántas consejeras de la Judicatura, y bueno, si así nos vamos a la mayoría de los puestos públicos y privados, porque también, aunque la mujer en la parte privada ha tenido un poco de incursión, pues lo cierto es que también hay cierta pues todavía cierta reticencia en que ocupe los puestos populares. Como ustedes saben, si hacemos un análisis estadístico, en la mayoría de las dependencias públicas y privadas, pues tenemos una estadística en la que el número de mujeres y el número de hombres es casi similar, pero en puestos de rango más o menos operativo, no siempre en puestos de funcionarios ni de altos ejecutivos, que es donde pues se dice que hay ciertas discriminaciones todavía para que las mujeres lleguen. Entonces, la situación actual ha sido
el determinar que ahora lo que pretendemos es de que todas esas reformas que afortunadamente se lograron por las feministas de otras épocas, pues realmente se llevan a cabo en la realidad. Y de lo que se trata, vemos que es no tan fácil. ¿Por qué razón? Porque se trata de un cambio cultural más que de una reforma jurídica o de una reforma política. Se trata de un cambio cultural. ¿Por qué razón? Primero que nada, ¿qué es género? ¿Qué entendemos por género? Pues si nosotros vemos el diccionario, pues encontramos diferentes acepciones que nos dicen, pues género es clase, es tipo, es materia. Y dice uno, pues sí, a mí me gusta la música, ¿qué clase de música te gusta? ¿Qué género de música te gusta? ¿Qué género de literatura lees? ¿Qué clase de literatura lees? Y de ahí viene la divergencia entre género masculino y género femenino. Sin embargo, si nosotros vemos de la traducción del inglés o de otros idiomas, la palabra gender no siempre tiene la misma traducción, al menos no a nuestro idioma. Hay quienes lo traducen como sexo y hay quienes lo traducen como género, y aquí viene una gran confusión porque se entiende en muchas ocasiones que género y sexo es exactamente lo mismo, y la realidad es que no. Si nosotros vemos algunos libros de Marta Lamas, que es una feminista muy reconocida, pero además es una feminista muy racional, que normalmente ha tratado de realizar estudios de carácter científico y demostrar cuál es el problema que realmente rige en este tipo de circunstancias. Entonces, aquí lo que nos dice ella es, lo que ha sucedido es que de la época de los 70s para acá, se ha dado una circunstancia muy especial. A través de los análisis médicos, científicos, se ha dicho que no existe propiamente una identidad en cuestión de género. Y se ha hecho una distinción entre lo que es sexo y entre lo que es género. Entonces dicen, todo aquello que se refiere a sexo es lo que implica lo que es un hombre y una mujer desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista biológico. Entonces un hombre y una mujer pues tienen diferencias biológicas que todos tenemos, y las tienen los musulmanes, las tienen los nórdicos, las tienen los europeos, y por supuesto lo tenemos los mexicanos. Las mujeres tienen exactamente los mismos órganos biológicos que tienen los hombres en todas partes del mundo. Y esto independientemente de que entráramos a aspectos pues más sofisticados, como los que son la homosexualidad, la transexualidad, y todo este tipo de cuestiones que también pueden surgir. Ahorita exclusivamente entendiendo esta diferencia entre hombre y mujer. Entonces hubo un entendimiento de que cuando hablamos de sexo estamos refiriéndonos a cuestiones de carácter biológico, pero cuando hablamos de género estamos refiriéndonos a cuestiones de carácter cultural. ¿Por qué de carácter cultural? Porque se dice que si hombres y mujeres tenemos exactamente los mismos órganos biológicos en todo el mundo, sea de donde sea, ¿por qué razones, por ejemplo, en una mujer islámica se le obliga a andar tapada el cabello o el rostro, a andar de negro con una valla, o por qué se le obliga o por qué una mujer nórdica es más liberal? Bueno, hemos visto, por ejemplo, que una primera ministra en un país nórdico, pues no es mal visto que ella, primero, que siendo mujer sea una primera ministra, y segunda, que siendo lesbiana tenga el matrimonio con otra mujer y que circule libremente por el país y desarrolle todas sus actividades políticas y relacionadas con su puesto sin ningún problema. Entonces, ¿y qué sucede con nuestro país? Bueno, pues nuestro país también tiene cierta historia, cierta idiosincrasia, ciertas costumbres en las cuales nos desarrollamos como seres humanos, y pues nosotros nacimos en un entorno específico. Pues desde niños aprendemos a hablar español porque es el idioma que nos corresponde. Si hubiéramos nacido en Japón, pues hablaríamos japonés. Podemos aprender otros idiomas, pero es nuestra lengua materna, es nuestro entorno. ¿Y por qué tenemos cierta religión? Porque en el entorno familiar en el que nos desenvolvimos, pues aprendimos a qué será nuestra religión, y quizás más adelante tuvimos la oportunidad de pensarlo y de cambiar o lo que sea, pero nacimos con ese entorno, con esa idiosincrasia, con esas costumbres, con esa historia que de alguna manera es parte de nuestra cultura.
Entonces, estas situaciones que se dan entre los roles del hombre y los roles de la mujer, pues no son más que eso, producto de la cultura en la que cada uno de nosotros se va desarrollando y desempeñando. Incluso dentro de nuestro mismo país, pues tampoco podemos decir que todos tenemos exactamente la misma manera de ver las cosas en cuanto a lo que les corresponde a los hombres o a las mujeres. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una niña campesina que una persona que nace en una ciudad, que tiene acceso a los medios de educación, de comunicación, y que, bueno, desde su vestimenta, su manera de ver la vida, su religión, su cultura, es totalmente diferente. Entonces, dentro de nuestro mismo espacio, tenemos un mosaico de diversidades para poder arrogar a un rol masculino o a un rol femenino determinadas actividades. Incluso en los propios tiempos, nuestras abuelitas no vieron nunca la forma de ver los roles femeninos y masculinos como las vemos nosotros, ni nuestras hijas o nuestros hijos verán esos roles masculinos o femeninos como los vemos nosotros. ¿Qué quiere decir? Pues que esto es producto de la evolución misma que va sufriendo nuestra sociedad y que, pues aunque lentamente, mucho más lenta que lo que es la tecnología, pero se va percatando precisamente de que esta asignación de roles masculinos y femeninos no es más que producto de la cultura que vivimos. En este estado de cosas, lo que podríamos decir es que México, pues recientemente estuve en un congreso en Washington de mujeres juzgadoras, y después de escuchar las experiencias, por ejemplo, de las mujeres islámicas, de las africanas, dije, estamos en la gloria, estamos en la gloria en México, bueno, y desde luego, si escuchábamos a las nórdicas, escuchábamos a algunas europeas, pues también decimos, todavía nos falta mucho, pero bueno, entonces yo creo que podemos ubicar a nuestro país en un intermedio. Ni estamos tan amolados como están en los países islámicos o africanos las mujeres, ni estamos tan aventajados como están los nórdicos y algunos países europeos de primer mundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues poner nuestro granito de arena y hacer que las cosas poco a poco vayan teniendo esa transculturación, que es lo único que podría determinar realmente la igualdad. Cuando hablamos de la firma de todos estos convenios internacionales y todos estos cambios jurídicos que se van dando, y decimos, bueno, lo importante es el aterrizaje de todo este tipo de cosas. Ustedes deben saber que hace 8 años las diputadas de nuestro país lograron que en el Congreso de la Unión se otorgara etiquetado un presupuesto para las dependencias federales y para los poderes federales, a fin de que se creara lo que ahora se conoce como los comités de igualdad de género que existen en las diferentes dependencias. Ustedes tienen su comité de igualdad de género, según entiendo, y hemos firmado convenios precisamente para poder lograr esta igualdad, pues aunque sea de manera paulatina, pero tener esta comunicación tanto en los órganos jurisdiccionales federales como con los órganos jurisdiccionales locales, y así hemos firmado los pactos de igualdad de género con todos los tribunales locales de nuestro país. No todos, llevamos 20 firmas, estamos ya nada más por 12, son las únicas que nos faltan, pero al final de cuentas vamos día a día logrando esto. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de la firma de estos pactos y la razón de ser de estos comités? La razón fundamental, que ha sido el compromiso internacional que México ha hecho en estos tratados que se han firmado, son dos cosas fundamentales. La primera de ellas es, desde luego, que se implementen políticas de igualdad de género al seno de las instituciones mexicanas y, en el caso nuestro, de las instituciones jurisdiccionales, para que se dé una verdadera igualdad. Y por otro lado, que otro compromiso muy importante es que juzguemos, es decir, en nuestra tarea diaria de juzgar, apliquemos lo que se ha llamado la perspectiva de género. Ahora, pues las políticas, ustedes saben, se han desarrollado de tal manera en la que pues se van tomando en consideración cuáles son las razones que de alguna manera no permiten que las mujeres sigan avanzando, y de esta forma tratar de darles una solución, tratar de darles una forma de solucionar el problema para que ellas continúen avanzando. Por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura es muy común de que una mujer que quiere aspirar a ser juez de distrito o a magistrado de circuito, sabiendo que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia en toda la República,
y que sabe que está casada, que tiene hijos y que tiene que irse a donde le corresponda en su adscripción, igual radica en Chiapas y puede acabar adscrita en Tijuana, bueno, pues el Consejo de la Judicatura ha tenido la sensibilidad de que en el momento en que se adscriban empezar a tomar todo este tipo de circunstancias en cuenta para que las mujeres pues no tengan esta separación familiar, o si la tienen sea realmente pues cada vez más corta, en función de que no se constituya en una traba para que continúen con su labor jurisdiccional y sobre todo con el ascenso que puedan tener en esta carrera. Y se ha dado, por ejemplo, la licencia de paternidad, que ahí les va a dar risa y van a decir, ah, no, pero esto es en beneficio de los hombres, no es en beneficio de las mujeres, porque van a decir 5 días, ah, pues el señor va a tener para festejar el nacimiento del niño. No, la idea fundamental de la licencia de paternidad es ir involucrando al esposo precisamente en la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. Siempre se ha pensado que es la mujer la única obligada en el rol de educación y cuidado de los hijos, cuando en realidad pues la idea fundamental a través de la perspectiva de género es de que esto es una labor compartida. Entonces, por esa razón, ahora en el Consejo de la Judicatura se dan 5 días de licencia de paternidad para que el señor se involucre en esta situación, cuando menos en la primera semana del niño nacido. Y la consejera Roselena González, aquí presente, ha hecho una propuesta en la que estos días se aumenten en lugar de 5 a 15. Debo de mencionar que en los países nórdicos el mismo número de meses que se le otorga a la madre, se le otorgan al padre en la licencia de maternidad y de paternidad cuando nace un hijo. ¿Por qué? Porque la idea fundamental es no de que se la pase en la pachanga y diga, ahora sí, mi mujer se encarga del hijo y yo a la dulce vida. No, la idea fundamental es que los dos tienen la misma responsabilidad en este cuidado y por tanto se les otorga de igual manera la licencia de paternidad. Entonces, cuando hablamos de políticas de igualdad de género, es precisamente para ir logrando todos estos aspectos en los que pueda de manera igualitaria irse logrando la realización profesional en cada una de las dependencias. En el Poder Judicial